Después de la historia que compartimos en el video anterior, donde Jesús junto con Juan el Bautista estaban haciendo una tarea impresionante y el enemigo intentó neutralizarlos, generando esta disputa interna entre los discípulos, eso después se superó y tanto Juan el Bautista como Jesús siguieron haciendo estragos ahí en la zona de Jerusalén. Y a tal punto llegó esto que la historia de hoy, que está en el capítulo 4 de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, vamos a estar viendo hoy, nos cuenta el momento en el que Jesús tuvo que interrumpir su presencia en Judea para poder descomprimir un poco la situación que se estaba complicando mucho. Entonces quería compartirles esta historia. Léanla después, como les digo siempre, tranquilos en sus casas y vayan sacando también sus propias conclusiones. Comienza diciendo que Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. O sea, estaban haciendo realmente un desastre en la región desde el punto de vista de lo que querían mantener las cosas tranquilas y que no pase nada, que esté todo tranquilo, ¿no? Se asustaban cuando ellos no podían tener las cosas bajo control. Entonces Jesús decide ir a la zona de Galilea para bajar la tensión y no estar escalando los problemas tan pronto. Las cosas no tenían que complicarse tanto a esta altura. Y entonces lo que nos dice la palabra es que como que tenía que pasar por Samaria. Y llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno donde Jacob había dado un pozo a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era como el mediodía. Primero que nada me gustaría compartirles que el viaje de Judea a Galilea era un viaje que lo normal era que llevase una semana. La distancia haría que el viaje fuese de unos 3 días más o menos. ¿Por qué digo una semana entonces? Porque a un judío le caía tan mal pasar por territorio samaritano, o sea, tanto era el odio racial entre unos y otros, que preferían darse una vuelta que implicaba el doble de distancia y de tiempo, o sea, cruzarían desde el área de Judea, cruzarían el río Jordán y irían por la margen opuesta al río Jordán, dando una vuelta por el territorio de ese lado, hasta llegar finalmente por el mar de Galilea en otro punto, o sea, que hacía mucho más lejano el viaje. Pero hacían esto porque odiaban pasar por territorio samaritano y cruzarse con alguno de ellos. Jesús propuso ir por el lado de Samaria. Imagino que no les gustó demasiado a los discípulos esta idea, pero bueno, Jesús dijo que vamos por allá, vamos todos por allá. Y fue Jesús con sus discípulos, que recuerden, a esta altura no son 12, son un grupo, los 5 que mencionamos hace poco, y tal vez alguno más que se viene sumando y todavía no es nombrado. Y cuando llegan a ese lugar nos dice que llegan cerca de un pueblito que se llama Sicar, donde había un pozo muy conocido, con mucha historia, porque era uno que 1600 años atrás le había dado Jacob a su hijo José en heredad, ese pozo y esa zona, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a ocurrir este incidente. Los versículos que leímos recién dicen que después de llegar hasta ahí, seguramente por lo menos 2 días de una caminata interesante, hasta llegar a ese pueblo, imagínense cómo estaban cansados los discípulos, Jesús. ¿Jesús cansado? Por supuesto. A veces pensamos que Jesús era como que jugaba con reglas diferentes a las nuestras, ¿no? Pero Jesús estaba cansado, estaba con sed y estaba con hambre en este momento. No más seguramente que sus discípulos, pero sí similar a ellos, porque Jesús sufría el desgaste y el cansancio de cualquier persona, de cualquier ser humano. No creamos que Jesús no se cansaba o no tenía hambre o no tenía sed. Jesús era una persona como vos y como yo. Y afrontaba las dificultades que nosotros afrontamos también. En esta oportunidad él decide quedarse en ese lugar.
Y dice que sus discípulos fueron a aprovisionarse de comida en Sicar. No les habrá parecido muy divertido eso de ir a una ciudad samaritana a comprar comida. Sabían que no iban a ser muy bienvenidos y aparte a ellos no les simpatizaba ir ahí, pero bueno, Jesús quedó no porque estuviera más cansado que los demás, sino porque tenía algo en mente que debía ocurrir en ese lugar. Y era la hora del mediodía, hora de mucho calor. A esa hora al pozo no venía nadie. Toda la ciudad venía a este pozo a cargar agua. Venían con tinajas y buscaban agua. Por supuesto lo hacían a la mañana o al atardecer. A la mañana temprano o al atardecer para que el sol que castigaba con dureza al mediodía, como esta hora en la que ocurre la historia. Pero Jesús estaba ahí en ese lugar cuando de pronto la ve venir. Era una mujer de una mediana edad, de una apariencia amigable. Dice que, el versículo 8 estoy leyendo, en esto llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame agua. Qué buena manera de empezar una conversación, ¿no? Pidiendo un favor. Pero primero pongámonos un poquito en lugar de esta mujer, que cuando la gente iba a buscar agua, iba mucha cantidad junta de personas a buscar agua. En este caso ella va sola, porque ella elige un momento en el que a nadie se le ocurriría ir, porque la verdad no quería ver a nadie. Era una persona que no tenía la mejor de las famas y ella no era realmente mirada de la mejor manera por sus vecinas, por sus vecinos. No tenía, digamos, la mejor reputación que digamos. Entonces iba a esta hora para que nadie la moleste. Pienso que cuando iba llegando al pozo y de repente ve que había un hombre en el lugar, no le cayó nada bien. Claro, por suerte, cuando empezó a definir, se dio cuenta que ese hombre era un judío, o sea que claramente no le cruzaría una palabra, y además era desconocido, o sea que no habría razón para entablar la menor charla con él, sino que llegaría, se serviría y se iría. Pero ella hace eso, sujeta su cántaro, lo manda al fondo del pozo y cuando con la soga que trae lo sube hasta arriba, Jesús, a quien ella estaba mirando de reojo y que había notado que Jesús no le había sacado la vista de encima, sin disimular Jesús la estaba mirando, cosa que le incomodaba, pero cuando terminó de llegar con el cántaro de agua arriba, pasó algo que temía que pudiera ocurrir. El desconocido se le acerca y le pide, dame de beber. Qué sorpresa desagradable para esta mujer. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, con la sorpresa que tenía, ¿no? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? El planteo que le hace lógico y expresa la sorpresa verdadera que ella tiene dentro de su corazón, ¿no? No alcanzó a elaborar una respuesta pensada, sino que le dice exactamente las cosas como son. Y Jesús le sigue la conversación diciendo, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Miren qué incoherente o qué extraño lo que Jesús le dice. Le está pidiendo a la mujer, dame agua porque tengo sed, porque no tengo cómo sacar agua del pozo, o sea, te necesito, por favor, ¿me podrías dar un poco de agua que no tengo cómo acceder a ella y tengo sed? Eso es el planteo inicial de Jesús. Ahora, cuando la mujer le responde, ¿qué es lo que dice Jesús? Si supieras quién soy yo, quién es el que te está pidiendo, en vez de pedirte yo a vos, vos me estarías pidiendo a mí. No es lógico, ¿no? O sea, algo no te cierra en esta historia. Y a la mujer tampoco. Entonces le dice, Señor, ni siquiera tiene con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo al cual vinieron él, sus hijos y su ganado? Y Jesús entonces le dice algo que la mata, ¿no? La mujer quedó descolocada, pero noten que no tomó como que Jesús la estaba cargando o le estaba siendo de alguna manera irónico con lo que le decía, sino que entendió que podía haber algo bueno. Seguramente el tono de la voz de Jesús, la manera como lo expresó, porque todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.
respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y esta mujer, estoy seguro de que no entendió lo que Jesús le quiso decir, pero entendió que era algo bueno. Noten que en la reacción de ella se ve una persona que se encuentra gratamente sorprendida por la oferta que está recibiendo. Y por eso le dice: Señor, dame de esta agua para que no tenga que volver a tener sed ni siga viniendo aquí. Y entonces Jesús le continúa diciendo: bueno, anda, llama a tu marido, y ustedes conocen cómo es la historia, ¿no? Ella le contestó que no estaba casada. Le dijo Jesús: sí, dijiste bien que no estás casada, porque bueno, ya estuviste 5 veces casada y con el hombre que estás ahora, este no es tu marido. Recibir esa información de parte de este desconocido realmente fue un golpe impresionante para esta mujer que empieza cada vez a preguntarse con más énfasis: ¿quién es este hombre? ¿Con quién estoy hablando, no? Y entonces dijo: Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta. Y entonces trató de desviar la conversación para otro lado. Jesús corrigió el rumbo de esta pregunta de la mujer, y básicamente al final de la historia la mujer termina diciendo: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas, le dijo la mujer, como tirando un poco del hilo para ver si Jesús se identifica y dice quién es Él. Y Jesús se identificó. ¿Vieron lo que dice el versículo 26? Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. Impresionante. Jesús se descubre ante esta mujer como el Cristo, como el Mesías. Es la primera persona a la cual Él se le revela así en forma tan abierta y tan clara, ¿no? Y es una samaritana. Bueno, la historia de hoy nos habla de un Jesús que no discrimina a las personas por su raza, por sus antecedentes, por quien los demás opinen que las personas podamos ser, sino alguien que se acerca buscando llenar la necesidad de un corazón que Él sabe que está sediento. Así se introduce la historia que hoy estamos viendo y que en el próximo video vamos a terminar. Ojalá Dios pueda bendecir nuestra razón, nuestro entendimiento, para que nunca tengamos preocupación o miedo a acercarnos a Jesús, que podamos hacerlo con la completa confianza que nos debe dar el saber que estamos llegando hasta la presencia de alguien a quien le interesamos. ¿Se acuerdan que decía la historia que Jesús necesitaba pasar por Samaria? ¿Por qué necesitaba pasar por Samaria? Porque sabía que estaba esta mujer, sabía que había gente buscándolo de todo corazón en la ciudad de Sicar, y Jesús no los dejaría esperando. Que Dios te bendiga para que vos y yo podamos tener un corazón receptivo como el de esta mujer también.